Estimados amigos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y sobre todo con Pastor Domingo, que como ustedes saben es el director de Buenas Noticias de Gran Gozo y que tenemos muchas cosas para decirles. Domingo, ese es tu público. Muy bien, aquí estamos de nuevo. El tiempo pasa, Yes. pero aquí estamos por la misericordia de Dios. Y hoy quisiéramos no solo explicar, sino exponer bíblicamente el significado de lo que el Señor nos enseñó sobre el perdón. Exactamente. Porque vamos a hablar del pecado, el perdón y la misericordia. Así que, basado en eso, dice Hechos capítulo 10, como Pedro está en casa de Cornelio, y da un discurso allí, y entonces llega el momento cuando él dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Ahora, Domingo, al hablar de perdón, ¿por qué perdón? Bueno, ¿De qué? pero la cosa está en que uno nace pecador. Exacto. Y eso es una herencia. Pero de pecador. Porque, ¿qué culpa tú tienes del pecado de Adán? Bueno, perfecto. Entonces quiere decir que el perdón es por el pecado de Adán, es lo que te está tratando de decir. Pero yo Capítulo no pequé, 5, yo no pequé, yo recibí Sí, por herencia. por herencia, pero dice que ese trascendió al mundo y por lo tanto traes una tendencia también de pecado, ¿verdad? Pero el perdón entonces está basado en perdonar todos los pecados o el más importante es el perdón del pecado de Adán. ¿Qué dice el capítulo 5 de Romanos? Ahí está incluido. Bueno, ¿está en primer lugar o cuál es el más importante? ¿El perdón del pecado de Adán o el perdón de todos los pecados? Bueno, de Adán. Exactamente. Porque si eso es así, todos los que descendemos recibimos la bendición del perdón de Adán. Exactamente. O sea, ¿quieres decir entonces que el perdón está basado en el perdón del pecado de Adán? Entonces Dios vino, el segundo Adán vino a solucionar lo del primer Adán. Pero ahora dice que entonces estás tratando de decir que heredamos la tendencia del pecado, pero Él vino a solucionarlo y nos dio un acto de justicia. Quiere decir entonces que por un pecado hay un solo acto de justicia. Entonces podemos gozar del perdón de Dios, el perdón que nos llevaba a la condenación. Así, es más o menos lo que tú estás tratando de El decir. pecado trajo la muerte, la separación, pero Cristo trajo la vida, la salvación. Por eso es el postrero Adán. Exactamente. Pero Okay. no dice que son 3 Adanes, 4, Muy buena aclaración. 2 Adanes. Sí. El primero, ¿te acuerdas que hemos hablado de eso? Echó a perder el molde. Sí, así digo yo en mis clases, como dice Domingo. ¿Ya? Pero el postrero lo arregló. Así digo. Ahora, si lo arregló, no hace falta que venga un tercero. Eso es muy Porque seguimos siendo pecadores. Entonces quiere decir que entonces el perdón tiene un límite. Es decir, fuimos perdonados y no tenemos por qué seguir siendo al mismo momento perdonados. Quiere decir que no es cíclico como el caso del sacerdocio de la ley antigua, sino que existe un solo perdón, un pecado, un solo perdón. Es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, que fueron perdonados todos nuestros pecados. Exactamente. Y ¿Cuáles son? ¿Pasados? Presentes y futuros. Porque si no, entonces ¿dónde estaría el perdón? Un solo acto de justicia por el pecado. Por eso la religión popular dice que si tú pecas, tú tienes que confesarte todo cada vez que vas. Pero ya dice que fueron perdonados todos. Y la ley antigua, la ley también hebrea, decía que también si tú pecabas, tenías condenación o de muerte en algunos de los pecados, ¿verdad? Entonces, y además era el perdón que estaba basado en los pecados involuntarios, una vez al año, el día del perdón. Ese día únicamente era por los pecados involuntarios del pueblo, pero tenían que ser cíclicos, tenían que ser cada año. O cada vez que la persona pecaba. ¿Cuántos siglos pasaron de Isaías al pueblo hebreo allá en Jerusalén? 720 años. ¿Cuánto? 720. 700, ok. Ahora, en ese tiempo, cuando el profeta escribe, en el capítulo 1, Dios le está diciendo al pueblo hebreo, si tus pecados fueron rojos como el carmesí, Exactamente. serán emblanquecidos como la claridad. Ahora,
En el capítulo 43 dice, yo te perdoné, puse los pecados para atrás. Cuando tú vengas a hablar conmigo, acuérdate, recuérdame que ya yo te perdoné. Y en el 53 dice que Dios cargó el pecado. O sea que... Ahora, y se cumplió, es decir, Él lo vaticinó o lo prometió antes de la fundación del mundo. Isaías recuerda, yo creo eso, porque lo dice en pasado, pero dice también en Efesios que se iba a cumplir en la tierra. Es decir, que con Cristo se confirmó ese pacto, y entonces se cumplieron, dice, tanto las cosas del cielo como las de la tierra. Bueno, si uno comete un error, por ejemplo, eso es muy bueno, y dice, perdóname Jesús, ¿qué sería mejor decirle? Perdóname o decirle, tú me perdonaste, acuérdate. Sí, acuérdame que ya me perdonaste, ahora ayúdame. Ahí está. Entonces ya no se trata de perdón, sino de ayuda. Y porque es lo que necesitamos. En la cruz se perdonó. En la cruz ya está perdonado. Perfecto de una vez y para siempre. Bajo el esquema judío, hebreo, el velo se partió. Yo no sé cuántos televidentes podrán algún día por internet ver este programa. Sí. Pero probablemente estás con sentimiento de culpa, estás recordando que ayer no te portaste bien, no pudiste dormir porque no tienes paz. Yo te recuerdo que ya Jesús te perdonó, te limpió, ahora tú dile a Él, gracias Jesús que me perdonaste, ayúdame a vivir como tú quieres. Exactamente, eso es lo que va a poder hacernos vivir, que es lo que estamos escribiendo en este nuevo libro, ¿verdad? Acuérdame que ya te perdoné. Eso es de que una vez que nosotros tenemos esa grandiosidad de Dios, del gran amor de Dios, la gracia de Dios, entonces hace un cambio para nosotros cumplir sus estatutos. Es lo que dice Ezequiel 36, 26 y 27 en el nuevo pacto, ¿verdad? Que cuando Él pusiera nuestro espíritu en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces podemos guardar sus mandamientos y sus estatutos. Entonces no necesitamos de un mandamiento escrito. Por eso dice que hay un cambio en la ley, pero que a veces no lo queremos aceptar. No es porque no existan leyes ni normas morales, no, sino que el hecho del cambio de la ley es para decirnos que no tienes que tomar la ley como factor de salvación, ni como muleta de salvación, ni de perdición tampoco. Por eso dice que había de cambiar la ley por otro pacto mejor. Y Dios la cambió para dar entrada al sacerdocio eterno de Cristo y para dar entrada a los gentiles. Son dos lugares donde dice que cambió la ley. Pacto, para ser miembro del pueblo venían como gentiles y te circuncidaban. Te circuncidaban y te bautizaban. Exacto. Ahora cuando entramos en el nuevo pacto, la circuncisión es en el corazón. Que solamente la puede hacer Cristo mediante su espíritu, porque es espiritual. Ahora, uno es el mundo espiritual, otro es el mundo carnal. Entonces, en el mundo espiritual, dice Isaías, dice el Evangelio, esa ya la tienes hecha, porque lo que Cristo hizo perfecto de una vez y para siempre, y la probaste en la cruz, o en su pacto eterno. Pero, por otro lado, está la parte carnal, que la necesitamos el apoyo y la motivación de la fuerza espiritual, para eso es la fe, para que entonces podamos vivir mejor. Entonces hacer las obras que debemos hacer, la responsabilidad que debemos tener. Tenemos responsabilidad con quién, Domingo. ¿Con quién crees tú? Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros allegados, con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos, con nuestras autoridades, ¿verdad? Con nuestros alumnos. Incluso con hermanos de la iglesia que no saben esta verdad. Muy bueno, con todos los hermanos y con los que no conocen como deben de conocer a Cristo. Ahora bien, entonces yo te diría, Domingo, ahora resulta que tú estás haciendo, hazte de cuenta, una nueva posición para ir a anunciar al público que Dios ya los perdonó. Ya por eso estamos con este libro. ¿Cuál sería tu postura ahora evangelística? ¿Cómo cambia eso para el evangelismo del siglo XXI? Bueno, yo creo que primero hay que llevarlos a la cruz. Cuando Jesús está pendiendo, sabiendo que todo estaba cumplido. Entonces dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bueno, pero hay otro adicional que tú mencionaste cuando empezamos, ¿verdad? Que es la misericordia. Entonces que se acuerden que es cierto que Dios cumplió, pero cumplió por amor, pero también cumplió por misericordia. Sí, pues en misericordia cae con los gentiles como anillo al dedo. Sí, porque sí, muy bueno, síguele.
Sí, porque pero los judíos era diferente, era Sí, con la ley. con la ley, ajá. Pero la Con el sacerdocio, con el cordero. Sí, porque Efesios dice que nosotros los gentiles vivíamos sin Dios, sin pacto, sin ley. Y nosotros fuimos, ¿por qué? Romanos capítulo 9, por misericordia, muy bueno. Misericordia, gloria a Dios. Ahora, y que ya después que nos une, también a los judíos dice, los tuvo que traer con misericordia. Porque si no, dice, estarían con ustedes, también estarían como Sodoma y Gomorra. Ahora los dos hizo un pueblo. Pero hizo un pueblo. ¿Verdad? Pero entonces eso vamos a hablar la próxima. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa para ti que estás escuchando? Posiblemente seas judío, posiblemente tengas ascendencia judía. Dios tiene una manera de explicarte el plan de la salvación. Y también como gentil, también tiene una manera de explicártelo. Pero de los dos pueblos ahora ha hecho uno. Entonces, ¿qué es? Paz, seguridad, perdón, confianza, misericordia, amor eterno, gracia. Wow. Wow. Entonces, eso es lo que enseñarías en el nuevo evangelismo del siglo XXI. Seguro que sí, eso mismo. Enseñarles a todos que todos tienen salvación en Cristo y que Dios no les hace sus promesas, o las deshace. Tenemos un Redentor, pero un Redentor que va a ser Redentor cuando lo aceptes, un Redentor cuando tengas fe, cuando estés preparado para la segunda venida. Entonces no es Redentor, ¿verdad? Claro. Sino que tienes un Redentor es en la vida consumado, que te dio redención eterna, ¿verdad? Entonces, por eso queremos tener esa seguridad. Así que afírmense, para eso ocupen la fe, afírmense en la gracia de Dios, afírmense en el Evangelio y no acepten otra mentira, no acepten otro Evangelio. Porque si aceptaran otro Evangelio, ¿qué dice Pablo? Estás tú caído de la gracia. Anatema, ¿verdad? Anatema, no, ese es el que enseña. Porque enseña otro Evangelio. ¿verdad? Así que no hagamos otro Evangelio. Pero el que se aparte del Evangelio ha caído de la gracia. Pero entonces el Evangelio quiere decir que hay un Dios que ya perdonó, un Dios consumado, una salvación consumada y eterna. Porque está consumada, es eterna, y porque viene un Salvador eterno, de un Redentor eterno. Ahora, Dios quita la salvación a alguien, pero si eso Él pagó con sangre, ¿cómo lo va a quitar? No, sí puede. Bueno. Sí, baja a Cristo de la cruz. ¿Cómo? Baja a Cristo de la cruz. Imagínate. ¿Puedes? Domingo, a ver, dime tú. No. Díselo, ¿puedes tú bajar? No se puede bajar a Cristo de la cruz, porque en primer lugar, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo ya yo, mas vive Él en mí. Eso es algo espiritual, algo que Dios ya lo prometió y lo efectuó, para que se cumplieran tanto la del cielo. Que somos más que vencedores por medio de aquel que murió. Amén. ¿Y quién entonces te podrá apartar de Cristo Jesús? Nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades. Ni Dios mismo, ni el diablo. Ni lo que hagas ahora, ni lo que hagas mañana. No, hombre. Alabado sea Dios. Bueno, pero esos son escalones de gloria. Sí. Que hay que ir subiendo. Sí, porque acaba de decirnos que le estamos dando demasiada comida, a lo mejor los vamos a sobrealimentar. Así es que véanos en el próximo capítulo, que vamos a estar muy gustosos de compartir con ustedes estas cosas que nosotros hemos estudiado por muchos años. Tenemos muchos años haciéndolo, 35 años haciéndolo y enseñándolo y ahora escribiéndolo. Así es que háganlo. Y vean este libro, traten de tenerlo, si no pídanlo a nosotros, se lo hacemos llegar. Ese es el nuevo libro que acabamos de editar en este 2025. Recuérdame que ya te perdoné. Y sepan todo por qué razón podemos tener esa seguridad. Así que, Domingo, ¿hay algo más que les quieres decir? Sí, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Así? Eso es lo más importante. Él nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Y si no, recuérdale que ya te perdonó. Que Dios te bendiga ricamente. Ricamente.